Esta noche exploramos la vida y el legado literario de Charles Dickens, uno de los más grandes novelistas de la era victoriana. A través de obras atemporales como Un cuento de Navidad y Oliver Twist, Dickens dio voz a las luchas de los pobres y reformuló la conciencia social de su época, con una narrativa vívida y personajes inolvidables. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También, cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es allí. Muy pronto lanzaremos una membresía de Adri para ayudar a nuestros amigos que no tienen YouTube Premium, así que mantente atento. Creo que te encantará esta historia de esta noche y lograrás el descanso perfecto. Apaga las luces, toma una manta fresca y vamos a comenzar. Charles John Hupham Dickens vino al mundo el 7 de febrero de 1812, en Portsmouth, Inglaterra, una ciudad costera modesta, cuyas atarazanas navales vibraban con el bullicio de los astilleros. Su padre, John Dickens, era empleado en la oficina de pagos de la Marina, y su madre, Elizabeth Barrow, compaginaba las tareas del hogar con sus propias aspiraciones literarias. Aunque los lectores del futuro podrían imaginar la infancia de Dickens llena de escenas pintorescas, la realidad fue más precaria que de cuento. Según muchos relatos, Dickens surgió como un niño obligado a trabajar en una fábrica de betún para zapatos tras el encarcelamiento de su padre. Ese episodio humillante es bien conocido, pero lo que se menciona menos es cómo, en aquel entonces, Dickens sintió una profunda traición. Sus padres lo enviaron a una sucia fábrica junto al río, donde pasaba horas raspando etiquetas de botellas. Ese sentimiento de abandono dejó cicatrices. Años después, disfrazaría el trauma en pasajes cómicos o en novelas desgarradoras, pero la herida de la adversidad infantil nunca fue completamente exorcizada. Antes de aquella dura etapa en la fábrica, Dickens pasó un breve tiempo en una escuela de Chatham. Los maestros lo consideraban brillante y observador. Devoraba relatos de aventuras baratos y ocasionalmente escribía pequeños bocetos. Si no fuera por la mala administración financiera, quizás habría seguido estudiando sin interrupciones. En cambio, los problemas económicos se agravaron. El carácter afable de su padre, unido a su gusto por los pequeños lujos, fue su perdición. Cuando John Dickens se retrasó en los pagos, las deudas finalmente lo llevaron a la prisión de Marshalsea. Charles, aún joven, sintió su orgullo destrozado por aquel escándalo. La cárcel por deudas cargaba un estigma social. Su madre, que luchaba por sobrevivir dentro de los muros de la prisión, insistió en que Charles continuara trabajando en la fábrica de betún para sostener a la familia. Esa decisión profundizó su sentido de injusticia. Dickens halló un pequeño consuelo en los paseos nocturnos por el Támesis. Allí observaba el caos del inframundo londinense, peleas en tabernas, niños vendiendo productos, cargadores harapientos acarreando cajas. Aquellas experiencias afilaron su capacidad de observación, lo que más tarde impregnó sus novelas de autenticidad. Comprendió cuán fácilmente el destino podía arrastrar a familias honestas hacia la miseria. Esa sería una temática recurrente en sus relatos sobre huérfanos, marginados y aristócratas caídos en desgracia. Con el tiempo, su padre logró salir de prisión tras pagar parte de sus deudas, y Charles pudo volver a la escuela. Fue un cambio abrupto que lo dejó agradecido pero también conflictuado. Ya había probado las humillaciones de trabajar entre adultos que se burlaban de sus modales de clase media. De regreso al escritorio,
se esforzó por recuperar el tiempo perdido, aunque los recursos seguían siendo escasos. Su sed de conocimiento lo llevaba a hurgar en librerías de segunda mano, estudiar el lenguaje de los periódicos o escuchar conversaciones ajenas en la ciudad. Mientras que el optimismo eterno del señor Micawber reflejaba los altibajos de su propio padre, John Dickens. David Copperfield, publicado en entregas entre 1849 y 1850, supuso una catarsis emocional. Aquí, Dickens no solo perfeccionó su estilo narrativo, sino que también tejió una historia con un tono más íntimo y personal. El público, ya familiarizado con su agudo sentido de la comedia y la crítica social, ahora descubría una nueva faceta, la del autor que se exponía, disfrazado en su personaje principal. A medida que avanzaban los años, Dickens se convirtió en una figura pública de talla internacional. No solo era el novelista más leído de su tiempo, también era un reformador apasionado, un editor incansable y, pronto, un intérprete carismático. En la década de 1850, profundizó aún más en las injusticias sociales con novelas como Casa Desolada, una crítica feroz al sistema judicial británico, donde el caso interminable de Jarndyce y Jarndyce encarna la inercia absurda de la burocracia. Cada novela nueva era un espejo que devolvía una imagen del mundo victoriano con sus luces y sombras. Tiempos difíciles retrató la aridez moral de la revolución industrial. La pequeña Dorrit expuso los sinsentidos del encarcelamiento por deudas. Y Historia de dos ciudades, ambientada en la Revolución Francesa, reflejó su creciente preocupación por la fragilidad del orden social y el precio del olvido colectivo. Mientras tanto, su vida personal se tornaba más sombría. La relación con Catherine se deterioró. En 1858 se separaron formalmente, aunque nunca se divorciaron, una ruptura escandalosa para los estándares victorianos. Dickens obtuvo la custodia de la mayoría de sus hijos y comenzó a frecuentar, de forma más abierta, a la joven actriz Ellen Ternan, con quien mantendría una relación cuya naturaleza exacta aún es objeto de debate entre los biógrafos. A pesar del drama doméstico, Dickens encontró una nueva forma de conectar con su audiencia: las lecturas públicas. Con una energía sorprendente, recorría ciudades británicas y más tarde estadounidenses, interpretando pasajes de sus obras. Su voz, sus gestos, su entrega emocional convertían cada evento en una experiencia casi teatral. La Navidad de Scrooge, con su transformación redentora, se convirtió en una de las favoritas del público. Pero estas actuaciones también agotaban su cuerpo. El esfuerzo de mantener un personaje carismático en escena, noche tras noche, minaba lentamente su salud. Hacia finales de la década de 1860, Dickens seguía escribiendo, aunque con una energía menguante. Grandes Esperanzas, publicada entre 1860 y 1861, supuso un regreso a la forma, con su protagonista Pip enfrentando las ilusiones rotas de la ambición y el amor. La madurez narrativa de esta obra consolidó su legado como un maestro del realismo psicológico y moral. Pero el desgaste era evidente. En 1865 sufrió un grave accidente de tren cerca de Staplehurst. Aunque ayudó a socorrer a los heridos y aparentemente salió ileso, el trauma persistió. A partir de entonces, su salud se deterioró de forma constante. En 1870 comenzó a escribir su última novela, El misterio de Edwin Drood. La obra quedó inconclusa. El 9 de junio de ese mismo año, Charles Dickens falleció en su casa de campo en Gad's Hill,
tras un derrame cerebral. Tenía 58 años. Fue enterrado en la abadía de Westminster, en el Rincón de los Poetas, entre otros gigantes de la literatura inglesa. Así concluyó la vida de un hombre cuya pluma había despertado conciencias, arrancado risas y sembrado compasión. Pero su legado no murió con él. En cada personaje excéntrico, en cada denuncia velada, en cada redención imposible, Charles Dickens dejó una huella indeleble. Su obra sigue viva, porque sigue siendo verdad. Y ahora, mientras el sonido tenue de los carruajes se pierde en la niebla del Londres victoriano, y la tinta se seca en las últimas páginas de un manuscrito inacabado, nos despedimos de Charles Dickens, un contador de historias que no solo retrató una época, sino que le dio alma. Porque sus novelas no fueron solo ficciones, fueron faros. Faros encendidos en los callejones oscuros de la desigualdad, la injusticia y el olvido. Nos enseñó que hasta el más humilde de los huérfanos podía tener un destino luminoso, que el arrepentimiento podía redimir hasta el corazón más frío, y que en los rincones más sombríos de la condición humana aún puede arder la chispa de la compasión. Cuando cierres los ojos esta noche, piensa en aquellas páginas que alguna vez volaron como hojas sueltas por las calles de Londres. Páginas que contaban la historia de todos nosotros, bajo disfraces victorianos. Historias de miedo y ternura, de ambición y redención. Historias que aún hoy, tantos inviernos después, nos acarician como un susurro entre sueños. Sobre la reforma legal, su inquietud personal persistía. Mudaba a la familia con frecuencia, buscando casas más grandes, vistas panorámicas o más aislamiento para escribir. Catherine toleraba estos cambios, aunque sus hijos se sentían desarraigados. Dickens anhelaba moldear su entorno meticulosamente, desde el color del papel tapiz hasta la disposición de los muebles. Algunos amigos se burlaban de él por entrometerse en detalles domésticos menores mientras abordaba comentarios sociales épicos en sus novelas. Pero Dickens no se disculpaba. Tener control en casa equilibraba lo impredecible del mundo exterior. A principios de la década de 1850, Dickens también empezó a probar sus habilidades como intérprete. Había coqueteado con el teatro amateur, pero surgió una idea: leer sus obras en voz alta ante audiencias de pago. El concepto era radical. Los autores rara vez se presentaban en público. Sin embargo, Dickens sospechaba que su vívido diálogo, voces cómicas y pasajes conmovedores podían electrizar a los espectadores si él mismo los recitaba. Hizo lecturas privadas para amigos que elogiaban su presencia dinámica, y esto le dio confianza para planear lecturas públicas completas, una rama artística que moldearía su carrera tardía. Así, a mediados de los años 50, Dickens estaba listo para nuevas transformaciones. Su vida matrimonial se tensaba, pero la paternidad exigía su presencia. Su fama literaria se disparaba, pero también lo hacían las expectativas. Reconocía la fricción entre la realidad doméstica y sus anhelos imaginativos. Con David Copperfield ya detrás, se volcó en novelas más cínicas. La ciudad, con todo su smog y sus instituciones laberínticas, seguía siendo su musa. Sentía que el pozo de historias aún no se había secado, aunque la realización personal seguía siendo esquiva. En 1854 publicó Tiempos difíciles, una novela más corta que diseccionaba el paisaje industrial sombrío de Coketown. Su énfasis en la filosofía utilitarista, representada por el rígido señor Gradgrind, criticaba el enfoque mecánico de la educación y el trabajo fabril de la época. Las críticas se dividieron. Algunos elogiaron su condena del proceso de deshumanización industrial.
Otros encontraron la historia demasiado polémica. Dickens desestimó esta recepción mixta, satisfecho de que la novela suscitara debates sobre las condiciones fabriles y el culto al dato sobre la imaginación. Al mismo tiempo, su vida privada se acercaba al colapso. Su descontento en casa empeoraba. Catherine, aunque de carácter apacible, no lograba calmar el sentimiento de encierro de Dickens. Las cartas revelan su insatisfacción con lo que él percibía como su falta de espíritu o compañía, aunque muchos sospechan que era la inquietud del propio Dickens la que lo llevaba a culparla. La brecha emocional se amplió. En 1857 conoció a la actriz Ellen Ternan. La conexión, aunque discreta, se volvió intensa. Su matrimonio colapsó. En 1858 exigió una separación legal de Catherine, un escándalo en su tiempo. Insistió en quedarse con la mayoría de los hijos, dejando a Catherine aislada. Públicamente, Dickens usó su revista Household Words para emitir declaraciones sobre la separación, culpándola a ella y alimentando el chisme. La relación con Ternan se mantuvo oculta, y Dickens empleó artimañas elaboradas para proteger el secreto. Profesionalmente, se volcó en las lecturas públicas que tanto había contemplado. En 1858 emprendió una serie de actuaciones, recitando escenas de Oliver Twist, Canción de Navidad y más. Las audiencias estaban encantadas. Interpretaba cada voz, recorría el escenario con dramatismo. Algunos espectadores lloraban por el destino de Nancy, otros reían a carcajadas por sus toques cómicos. Para Dickens, estas lecturas ofrecían realización artística y una fuente lucrativa de ingresos, aunque lo drenaban físicamente. Bromeaba sobre el agotamiento, pero disfrutaba del aplauso. En 1859 lanzó una nueva revista semanal, All the Year Round, reemplazando efectivamente a la anterior. Su primera entrega incluyó el inicio de Historia de dos ciudades, ahora más interesado en el drama histórico. Dickens tejió una historia de la Revolución Francesa, con temas de sacrificio y resurrección. Su estilo era más compacto y menos digresivo que sus obras anteriores. Quizás los conflictos personales habían agudizado su enfoque narrativo. La frase inicial, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, se inmortalizó en la cultura, capturando la dualidad que resonaba con las ansiedades victorianas. La novela fue un éxito rotundo, reforzado por la circulación de la revista. En paralelo, Dickens promovía innovaciones filantrópicas. Participó en debates sobre saneamiento público, abogando por la expansión del sistema de alcantarillado de Londres. También donó fondos para viviendas mejores para los pobres. Sin embargo, sus impulsos filantrópicos estaban marcados por un paternalismo moral. Creía que la disciplina y la instrucción moral eran claves para elevar a los desfavorecidos, lo que a veces chocaba con voces más radicales que pedían cambios estructurales. Aún así, su prestigio como figura pública impulsaba reformas incrementales. Corría el año de 1832. Charles, con apenas 20 años, ya había abandonado su trabajo como pasante jurídico y se desempeñaba como reportero parlamentario. En las noches frías recorría las calles empedradas de Westminster, lápiz y bloc en mano, para capturar los ecos del Parlamento. Las palabras de los ministros y las disputas políticas eran volcadas con precisión y velocidad en sus anotaciones, para luego transformarse en crónicas vivas que llegaban a los periódicos matutinos. No había aún novelas bajo su nombre, pero sus frases ya empezaban a hacerse un sitio entre los lectores. La agudeza con la que observaba el mundo
y la ternura que sabía esconder tras sus ironías empezaban a llamar la atención. Fue entonces cuando, con el seudónimo de Voss, comenzó a publicar una serie de viñetas en periódicos. Eran estampas de la vida cotidiana en Londres, fragmentos de humanidad urbana. Bajo su pluma, la capital británica se convertía en un escenario vivo. Los ancianos que vendían cerillas, los cochecheros de mirada perdida, los niños descalzos que cantaban para ganarse una moneda. Todo tenía alma, todo tenía voz. Una de aquellas viñetas, publicadas en 1836 bajo el título Sketches by Voss, despertó en los lectores algo más que curiosidad. Empezaban a sentir que en esas líneas había un narrador distinto, alguien que no solo observaba, sino que amaba profundamente a sus personajes. Y sin importar cuán humildes o pecadores fueran, él los describía con una compasión que los elevaba. Ese mismo año, Charles fue invitado a colaborar con el joven editor Edward Chapman, quien le propuso escribir una novela por entregas que acompañara unas ilustraciones cómicas. El proyecto era arriesgado, y nadie imaginaba que cambiaría la historia de la literatura. Así nació The Pickwick Papers. Al principio, su éxito fue modesto, pero poco a poco, y casi con la paciencia de una flor que se abre, el público comenzó a enamorarse del señor Pickwick y sus excéntricos acompañantes. Cada nueva entrega era esperada con ansias, como quien aguarda la visita de un amigo querido. Charles Dickens, con apenas 24 años, había conquistado Inglaterra. Y aunque aún no lo sabía, su pluma no solo lo salvaría del olvido, sino que también le permitiría redimir una y otra vez a los fantasmas de su infancia. Tras el inesperado y arrollador éxito de The Pickwick Papers, Dickens no detuvo su marcha. Como si una compuerta se hubiese abierto dentro de él, las historias comenzaron a fluir con una fuerza inagotable. No eran invenciones ligeras, eran visiones cargadas de dolor, ternura y memoria. Y en el centro de muchas de ellas aparecían niños. Niños como él había sido. En 1837, el mundo conoció a Oliver Twist. El niño huérfano que se atrevía a pedir más no era solo un personaje. Era un grito ahogado que salía desde lo más hondo de las calles londinenses. Oliver, con sus ojos grandes y su alma intacta a pesar del hambre, el frío y la crueldad, se convirtió en un símbolo de los pequeños que sobrevivían entre las sombras de la gran ciudad. Dickens no los mostraba como víctimas pasivas. Les daba dignidad. Los dibujaba con luces y sombras, con miedo y coraje. Cada capítulo de Oliver Twist era como encender una linterna en un callejón oscuro de Londres. Mostraba al lector los rincones que prefería ignorar. Y sin embargo, no todo era oscuridad. Había humor, había redención, había esperanza. Incluso los personajes más siniestros, como Fagin, el maestro de ladrones, estaban envueltos en una humanidad contradictoria, casi trágica. Dickens no juzgaba, presentaba, y al hacerlo nos invitaba a sentir. La sociedad victoriana, tan orgullosa de su orden y moral, no supo cómo reaccionar ante aquel joven escritor que exponía sus miserias con tanta claridad. Pero el público sí supo. Amaron a Oliver, lloraron con él, se indignaron, se conmovieron y compraron cada nueva entrega con la urgencia de quien necesita saber que aún hay justicia en el mundo. A medida que su fama crecía, Dickens se convertía no solo en autor, sino en conciencia. En una época de fábricas humeantes y cárceles atestadas, él alzaba la voz por los niños que no podían hablar, por los pobres, los desplazados, los que vivían bajo el polvo de los caminos y el humo de las chimeneas. Y todo esto lo hacía sin dejar de escribir con la gracia de un poeta
y la mirada curiosa de un niño que nunca dejó de observar. En cada página, Dickens tejía no solo historias, sino un espejo. Un espejo donde Inglaterra, por fin, comenzaba a verse a sí misma. La fama no llegó sola. Junto a ella vinieron los compromisos, las presiones, y también una vida familiar que, desde fuera, parecía estable y feliz. En 1836, Dickens se había casado con Catherine Hogarth, hija de un editor. Tuvieron 10 hijos juntos. 10. El hogar Dickens era ruidoso, lleno de risas infantiles, de gritos, juegos, peleas y travesuras. Pero también era un hogar exigente, en el que Charles, obsesivo y perfeccionista, mantenía un control férreo sobre el orden y la rutina. Y aunque Catherine lo acompañó fielmente durante años, algo comenzó a resquebrajarse entre ellos. Tal vez fue la diferencia de carácter, tal vez las presiones externas, o quizá el mismo torbellino creativo que devoraba a Charles también se llevaba consigo la paciencia, la ternura, la complicidad. Mientras su familia crecía, también lo hacían sus ambiciones. Dickens viajó a Estados Unidos, donde fue recibido como una estrella, aunque se decepcionó profundamente del sistema americano, especialmente de su tolerancia con la esclavitud. A su regreso, dejó constancia de sus impresiones en American Notes, una obra crítica y observadora que no dudaba en incomodar. Y entonces llegó David Copperfield. Publicada en 1849, esta novela fue, para muchos, el corazón de toda su obra. No solo porque está escrita con una prosa más madura, más medida, sino porque es la más autobiográfica de todas. En David, Dickens dejó hablar a su niño interior, el huérfano incomprendido, el trabajador forzado, el muchacho que se abría paso entre la indiferencia del mundo adulto. Las figuras de Mr. Micawber, basado en su propio padre, o la cruel señora Murdstone, eran reflejos directos de personas reales que lo habían marcado. David Copperfield no era solo una historia, era una confesión, una carta abierta, escrita con la tinta de los recuerdos. Y sin embargo, incluso al desnudar su alma, Dickens mantenía ese ritmo envolvente que hacía que cada lector se sintiera parte del viaje. Como si caminara junto a David por las playas de Yarmouth, o escuchara las palabras de Agnes bajo una lámpara temblorosa. La literatura ya no era solo una herramienta de denuncia social para él. Se había convertido en una vía de exploración interior, en un espejo donde sus propias luces y sombras, sus amores y decepciones podían reflejarse con honestidad, sin miedo. Mientras tanto, su vida con Catherine se volvía más distante. La separación, cuando finalmente llegó, fue dolorosa y pública. Dickens se quedó con la custodia de los hijos. Catherine se marchó en silencio. Y aunque él trató de mantener una imagen pulcra ante el mundo, dentro de sí comenzaban a gestarse las novelas más sombrías, aquellas donde el polvo del tiempo y la niebla de Londres se confundían con las nieblas del alma. La década de 1850 trajo consigo un cambio profundo en el tono de la narrativa de Dickens. Ya no era el joven prometedor que escribía con chispa y entusiasmo sobre personajes entrañables. Ahora era un hombre que había visto más del mundo, que había sentido el peso de la decepción, la soledad, la pérdida, y así, la luz que antes brillaba en sus novelas comenzó a mezclarse con sombras más densas, más turbias. En Bleak House, publicada entre 1852 y 1853, Dickens alzó la voz contra la burocracia paralizante del sistema legal británico.
La historia gira en torno al interminable caso de Jarndyce y Jarndyce, una disputa legal que consume años, fortunas y vidas, atrapando a sus personajes en una espiral de incertidumbre y desdicha. La niebla, constante y opresiva, se convierte en símbolo de una sociedad envuelta en indiferencia, lentitud y corrupción. Dickens ya no solo denunciaba la pobreza y la injusticia, ahora retrataba la desesperanza, la sensación de impotencia frente a instituciones frías, distantes. Y sin embargo, entre las brumas de Bleak House también hay gestos de ternura, de humanidad. Esther Summerson, la protagonista, brilla como un faro de compasión y perseverancia. Como si, incluso en los paisajes más grises, Dickens se rehusara a apagar la última llama de esperanza. Luego llegó Little Dorrit, una novela aún más dura, publicada entre 1855 y 1857. En ella, el sistema de prisiones y deudas es examinado con una lente crítica y amarga. El personaje de Amy Dorrit, nacida en la cárcel de Marshalsea, la misma donde estuvo encarcelado el padre de Dickens, encarna la dulzura frente a la adversidad. Pero alrededor de ella se alzan muros de indiferencia, de burocracia, de ambiciones vacías. Para entonces, la fama de Dickens era incuestionable. Era el autor más leído de su tiempo, una figura pública, admirada y respetada. Pero en su interior seguía siendo ese niño asustado, ese joven con hambre, ese hombre buscando redención a través de las palabras. En 1860 publicó Great Expectations, una de sus novelas más complejas y personales. Allí está Pip, el huérfano que sueña con ser algo más, que siente vergüenza de sus orígenes, que se deslumbra con el brillo falso de la riqueza y la posición social, y que al final descubre que la verdadera nobleza no está en el linaje ni en el oro, sino en el corazón. Pip es, en muchos sentidos, una versión más madura de David Copperfield, más cínico, más confundido, más humano. Y en Miss Havisham, esa figura vestida de novia, atrapada en un momento congelado del tiempo, Dickens dejó una de sus imágenes más perturbadoras, la del dolor convertido en hábito, en escenografía, en prisión. Una mujer que no supo sanar, que eligió la ruina como compañía. Estas obras marcaron el pico de su profundidad psicológica. Dickens, el cronista social, se había convertido también en poeta de las ruinas del alma. Y sin embargo, su prosa seguía teniendo ese ritmo envolvente, esa cadencia que invitaba a cerrar los ojos y dejarse arrastrar por las palabras como por las aguas lentas de un río antiguo. Un río que todavía tenía mucho por contar. A medida que la década de 1860 avanzaba, Dickens, a pesar de su creciente éxito y prestigio, se encontraba en una etapa de intensos contrastes emocionales. Había alcanzado una notoriedad que superaba los límites del simple escritor, pero detrás de esa figura pública de éxito se ocultaba un hombre atormentado por su propia vida personal. Su matrimonio con Catherine Hogarth, que había durado más de 20 años, había llegado a su fin. A pesar de haber tenido 10 hijos juntos, la relación se había enfriado, y Dickens, quien siempre se mostró protector con su familia, estaba cada vez más distante. En 1858 se separó de Catherine y comenzó un romance con una joven actriz llamada Ellen Ternan. Aunque la relación con Ellen fue mantenida en secreto durante muchos años, se convirtió en una de las historias más trágicas de su vida. Ellen representaba una figura de escape para Dickens, una musa, pero también una sombra de sus propias luchas internas. A través de ella, se podría decir que Dickens intentaba reconstituir los pedazos rotos de su vida emocional.
Ellen no solo se convirtió en el centro de su vida privada, sino que también tuvo un impacto significativo en sus obras posteriores. En The Mystery of Edwin Drood, su última novela, escrita entre 1870 y 1871, los temas de la confusión, la frustración emocional y la incompletitud parecen reflejar la misma turbulencia que caracterizó su relación con ella. A medida que pasaban los años, Dickens comenzó a retirarse de la vida pública. No obstante, su pasión por conectar con su audiencia permaneció intacta. En 1858, inició una serie de lecturas públicas que lo llevaron por todo el Reino Unido y América. Estas lecturas eran espectáculos fascinantes. Dickens no solo leía sus propias obras, sino que las interpretaba con tal energía y dramatismo que cautivaba a sus audiencias. La habilidad de Dickens para dar vida a sus personajes mediante la voz y el gesto lo convirtió en un narrador excepcional. Sus presentaciones eran un escaparate de la vitalidad y profundidad de su prosa. Cada giro de frase, cada suspiro, cada énfasis en sus palabras le otorgaba una nueva dimensión a sus historias. Pero estas giras también fueron agotadoras, física y emocionalmente. La presión de la fama, la responsabilidad de mantener su alto estándar de producción literaria y las tensiones personales lo dejaban cada vez más exhausto. En 1865, la vida de Dickens sufrió un giro dramático y trágico. En un día lluvioso de junio, estaba viajando en un tren hacia su casa en Kent cuando ocurrió el fatídico accidente de Staplehurst. El tren en el que viajaba se descarriló mientras cruzaba un puente en una zona rural. En el momento del accidente, Dickens estaba junto a su amiga y compañera de vida, Ellen Ternan, quien también sobrevivió. Mientras muchos pasajeros murieron o resultaron gravemente heridos, Dickens, milagrosamente, salió ileso. Sin embargo, fue testigo del caos que siguió. A pesar de la gravedad de la situación y de las horribles escenas que presenció, Dickens actuó con la calma y el coraje de un hombre que, en medio de la tragedia, no abandonaba su humanidad. Ayudó a los heridos y se aseguró de que todos estuvieran fuera del peligro antes de finalmente ser rescatados. El accidente marcó el comienzo de una inevitable deterioración en la salud de Dickens. La angustia y el trauma emocional que sufrió ese día, sumados a su agotamiento físico general, comenzaron a pasarle factura. Se retiró de la vida pública, incapaz de continuar con sus giras. Poco después, en junio de 1870, Dickens murió a la edad de 58 años. Su fallecimiento dejó una huella indeleble en el mundo literario. Aunque la causa oficial fue un derrame cerebral, muchos sospechan que las secuelas del accidente de Staplehurst, junto con la presión constante de su vida personal y profesional, contribuyeron a su temprano final. La figura de Charles Dickens sigue siendo una de las más complejas y fascinantes de la literatura mundial. Sus obras continúan siendo leídas y admiradas, no solo por la brillantez de su prosa, sino por la profundidad de sus observaciones sobre la condición humana. En sus novelas, la luz y la sombra se entrelazan, creando un retrato de una sociedad llena de contradicciones, de personajes atrapados entre la esperanza y la desesperación, entre la bondad y la corrupción. Dickens vivió para escribir. Su vida, marcada por la lucha por el amor, la lucha por la justicia y la lucha contra sus propios demonios, se reflejó en cada una de sus novelas. Desde los humildes comienzos en Chatham hasta la cima de la fama literaria, su viaje fue largo y, a menudo, sombrío.
pero su legado sigue siendo una luz en la oscuridad, un faro de conciencia moral que resuena a través de los siglos. Que tengas buenas noches, Finn,